Bueno, ¿están viendo esto, gente de Francia? Vamos a hablar un poquitito hoy sobre hemostasia. Bueno, como dijimos en la clase pasada, la hemostasia implica un complejo equilibrio entre los procesos de fibrinólisis y trombótico para la adecuada fluidez según la necesidad del organismo, ¿no? O mejor dicho, eh, la hemostasia quirúrgica agrupa todos los procedimientos técnicos que el cirujano emplea para controlar la hemorragia que se podrían producir en un acto quirúrgico, ¿sí? El cirujano en su periodo de entrenamiento o en su periodo de formación adquiere estos conocimientos en el cual él es capaz de resolver cualquier hemorragia durante, él tiene que ser capaz de resolver la hemorragia operatoria empleando una adecuada técnica hemostática siempre, ¿sí? Tiene que ser capaz eh, de estancar cualquier hemorragia que se produce durante el acto quirúrgico, ¿sí? Pero en ocasiones la hemorragia difusa, la coagulopatía, los sangrados, espera, que voy a poner esto acá, ahí. En ocasiones la hemorragia difusa, la coagulopatía oculta los vasos sangrantes y dificulta la hemostasia, siendo esto más difícil de detener y a veces imposible de controlar. Caso también él tiene que saber actuar en frente a en este tipo de ocasiones, ¿sí? Cuando muchas veces hay una coagulopatía por medio, son sangrado con unos vasos que de repente es difícil de identificar. Él tiene que saber también cómo actuar en estos casos. Los pacientes, recuérdense que los pacientes con traumatismos graves sufren una coagulopatía de multifactorial, una coagulopatía de consumo. La activación sistémica de la coagulación y la fibrinólisis contribuyen a que se produzcan esta coagulopatía multifactorial. Y eso es el resultado de ¿cómo le voy a decir? Eh, Resultado de diversos factores, que son la coagulopatía de consumo, la fibrinolisis excesiva, la hipotermia, el síndrome multitransfusional y la alteración del equilibrio ácido-base, ¿sí? Una vez cesada, el, una vez cesada o superada todos estos factores, entonces ahí permite que se recupere hemodinámicamente el paciente. El daño fisiológico que presentan los pacientes politraumatizados se manifiesta siempre por la triada mortal, que es la coagulopatía, la hipotermia y la acidosis metabólica. Por eso siempre tenemos que tener en cuenta que los trastornos de coagulación son los congénitos y los adquiridos siempre en cuanto a las hemorragias. Las hemorragias quirúrgicas normales y preocupantes para el cirujano se pueden producir durante el acto quirúrgico o inmediatamente después. ¿Sí? La cantidad de sangrado peri y postoperatorio puede variar ampliamente según los distintos tipos de procedimientos que él realiza, ¿sí? Y se relaciona siempre con factores quirúrgicos y como también los factores no quirúrgicos. En cuanto a los factores no quirúrgicos, tenemos entonces la hipotermia, la acidosis, la coagulopatía de consumo o dilucional, ¿sí? Los fármacos anticoagulantes, la déficit de factores de coagulación y la trombopatía. Los factores quirúrgicos, entonces, depende mucho del tipo y la duración de la intervención. Sabemos que cuanto más largo es la intervención, entonces va a ser más difícil de controlar ese sangrado, ¿sí? Porque generalmente el paciente entra en hipotermia, entonces siempre tenemos que tratar de hacer lo más corto posible nuestras intervenciones. Es diferente un paciente, por ejemplo, que operamos de una cirugía de urgencia
y es una cirugía programada, porque la cirugía programada, acuérdense que siempre vamos a tener más tiempo para preparar al paciente. En cuanto a la cirugía programada, entonces ese paciente va a entrar en mejores condiciones que un paciente que le operamos de cirugía de urgencia. Una cosa que tiene mucho también que ver con el tema de la hemostasia es la habilidad del cirujano, la experiencia que tiene el cirujano, ¿sí? Los cuidados anestésicos peri y postoperatorios y las características individuales de cada paciente. En ocasiones en cual eh, hay una hemorragia incontrolada, sí, y eso siempre está presente en cualquier tipo de cirugía que vamos a realizar. Está el riesgo de la hemorragia incontrolable, sí, durante el procedimiento. Una vez que, si es que se presenta una hemorragia incontrolable, entonces obviamente la primera cosa que tenemos que hacer es tenemos que parar cualquier intervención que estamos, maniobra que estamos haciendo, ¿sí? Y eh, obviamente lo que tenemos que tratar siempre ir de, ¿cómo le voy a decir? Tenemos que, en vez de esperar, bueno, tenemos que estar siempre luego en espera de una hemorragia incontrolable. Y por eso siempre tenemos que tener los materiales necesarios para cualquier tipo de cirugía, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que siempre tenemos que estar optimizando la valoración prequirúrgica para que ese paciente no llegue a eso, ¿sí? Interrumpir un plazo adecuado la administración de fármacos puede interferir en la coagulación de la función y la coagulación del paciente, o sea, por ejemplo, como los anticoagulantes, la aspirina, ¿sí? Manteniendo la normotermia durante la cirugía y también la asociación de técnicas apropiadas durante la cirugía. La hemorragia incontrolada predispone siempre a tomar decisiones precipitadas, sí que eso va a poner en riesgo no solo la vida del paciente, sino que el éxito de la intervención quirúrgica, ¿sí? Y por eso, como le dije, siempre tenemos que anticiparnos, ¿sí? Y sobre todo prevenir la aparición de estas hemorragias. Por ejemplo, la aparición eh, de la hemorragia, siempre corrigiendo la anemia del paciente. Si el paciente está, por ejemplo, eh, con una hemoglobina muy baja, a ese paciente no le vamos a operar, sino que no estamos ante una cirugía de urgencia, ¿sí? Acuérdense que para que ese paciente pueda entrar en quirófano, por lo menos tiene que tener 10 de hemoglobina, ¿sí? Si no tiene 10, tenemos que ir mejorando esa hemoglobina y corrigiendo la anemia. Los trastornos de coagulación, que pudiera existir también, ¿sí? Y sobre todo si se prevé que va a haber una cirugía con pérdidas de sangre, ¿cómo voy a decir? Pérdidas de sangre mayores, ¿sí? Siempre tenemos que ya tener reservado o disponible o a mano, sí, moderados en cantidad suficiente, o tener ya predisponible, no predisponible, tener ya a mano lo que es la sangre, ¿sí? Para poder transfundirle a ese paciente durante la cirugía si sabemos que esa cirugía va a sangrar. En cuanto a los tipos de hemostasia, sí, tenemos la hemostasia espontánea, que es la que se tiene por la intervención de mecanismos fisiológicos de la coagulación, sin ningún auxilio externo o manipulación operatoria. La hemorragia de la hemostasia que para solo, ¿sí? Consiste en la primera respuesta del organismo al traumatismo y se compone de la vasoconstricción local, sí, la formación del tapón de plaquetas con agregación plaquetaria. Posterior e inmediatamente
a esto se inicia el proceso de coagulación, que van a tener los siguientes mecanismos, que va a ser la contracción de la capa muscular del vaso lesionado, con disminución de su luz, retracción de la pared vascular por introducción de su vaina, liberación de sustancias vasoconstrictoras, formación del trombo, coágulo colisterante y el descenso de la presión arterial. Cuanto menor sea la presión, menor va a ser la pérdida de sangre de ese paciente. Por eso siempre cuando el paciente se le anestesia a ese paciente, siempre la presión va a caer, ¿sí? Entonces, hablando de los distintos tipos de hemostasia que vamos a tener, siempre vamos a tener en cuenta dos tipos, ¿sí? Lo que son la hemostasia temporal y la hemostasia definitiva, ¿sí? Y vamos a ir hablando de cada uno de estos en la clase de hoy, ¿sí? En la hemostasia preventiva es la que se realiza, es la que realiza el cirujano antes de seccionar cualquier vaso, ¿sí? Y ya se sabe que va a sangrar. Entonces ya toma unas medidas para prevenir ese sangrado, ¿sí? Entonces se realiza a fin de que eh, evitar la hemorragia, como por ejemplo el uso de torniquetes en las amputaciones o en las onisectomías. O puede ser los vendajes, los torniquetes que se puede usar en la hemostasia temporal, entonces se utiliza de forma temporal, por un periodo corto de tiempo, ¿sí? Hasta que se reemplazca o se reemplace esta hemorragia temporal, hemostasia temporal, por un método ya definitivo. Y bueno, son los torniquetes, ¿sí? Sobre todo cuando se opera sobre un miembro para prevenir una hemorragia aplicando torniquete en la raíz del mismo, ¿sí? Puede hacerse con un manguito neumático, una venda o garrote de finoquieto. Antes de colocar el torniquete o el garrot o la venda, siempre tenemos que hacer que elevar a la pierna del paciente, ¿sí? Para que no haya tanta sangre en el sistema venoso, ¿sí? Esto permite operar sobre tejidos vivos, turgentes y brillantes, pero no teñidos de sangre, ¿sí? La depresión de sangre está contraindicada siempre en caso de gangrena. Cuando nosotros vamos a hacer una amputación, por ejemplo, entonces si hay alguna gangrena, este tipo de procedimiento no se hace, ¿sí? Solamente cuando vamos a trabajar sobre un miembro sano de todos. Se deja que se desanguine el miembro elevando y con un vendaje elástico que se tiene que empezar siempre en la parte más distal a la parte proximal, ¿sí? El vendaje se puede hacer antes, ¿sí? De hacer el campo, o también podemos hacer después de su tanto faz, ¿tá bom? El manguito tiene su ventaja, que es menos traumatizante que la venda, eh, porque eso te va a dar, lo que te hace es una compresión más uniforme. Se puede graduar de acuerdo a la edad y el sexo, la edad y el peso del paciente. Y también lo que es más ventajoso ahora es que reduce la posibilidad de alguna lesión nerviosa. Podemos utilizar esto de forma segura por aproximadamente 90 minutos. Y si la cirugía de repente se va a prolongar un poquitito más, entonces eh, más de 2 horas, entonces lo que tenemos que hacer es tratar o es conveniente desinflar este manguito, ¿sí? Por unos 5 o 10 minutos para que
para que esto pueda revascularizar ese miembro que está con el torniquete, ¿sí? Claro que antes de hacer eso tenemos que hacer la hemorragia, la hemostasia definitiva a todos los vasos que están sangrando. La venda de la venda elástica o la venda de goma tiene la ventaja de ejercer una presión continua. Aflojarlo durante la cirugía es mucho más difícil que lo que es el manguito, ¿sí? Eso aumenta más la probabilidad de lesión nerviosa, ¿sí? Y esto se usa exclusivamente cuando es cirugía o cirugía por más distal que el muslo. Entonces solo se usa en el muslo nomás. Las posiciones antihemorrágicas consisten en elevar el campo operatorio sobre el nivel del corazón, tratando de tener un menor retorno venoso. Tenemos también los vasoconstrictores de acción central, los estrógenos conjugados aplicados por vía intramuscular o vía no venosa, producen una vasoconstricción de la herida y la hemorragia es menor en ese caso. Los vasoconstrictores de acción local o aplicación local, lo que más son conocidas son la adrenalina y la vasopresina. La adrenalina, algún por ciento adicional a la lidocaína, pueden evitarse en regiones eh, con vascularización terminal siempre. Eso sí, la adrenalina con la lidocaína podemos usar en cualquier región del cuerpo, pero siempre tenemos que evitar usar eso en vascularización terminal, que son los dedos, colgajos, pene, raíz, perdón, nariz, fallo auricular, ¿sí? Tenemos que tratar de evitar usar eso. Pero también está contraindicada en hipertensos y los cardiópatas. La vasopresina es la hormona del lóbulo posterior de la hipófisis con propiedades similares a la adrenalina, aunque menos potente que esta. Se utiliza en una dilución de 2 ml de vasopresina y 100 ml de lidocaína. La disección de los tejidos es un procedimiento que solemos hacer eh, en quirófano, que sobre todo cuando estamos abriendo la piel y estamos secando el celular subcutáneo, entonces lo que hacemos es colocar estos separadores y también compresa, ¿sí? Por, por, por dentro de la herida y tratar de distender, estirar los tejidos. Con eso también se distienden los vasos y se produce la hemostasia con eso. Eh, Acuérdense que solamente esto nosotros vamos a evitar la hemostasia con las hemostasias capilares, ¿sí? La hemorragia capilar, perdón. No, eh, o sea, esos vasos con mayor calibre, generalmente con este tipo de procedimiento no va a parar, solamente para esas hemorragias capilares. Tenemos el otro que es el taponamiento compresivo momentáneo. Sí, se utiliza en ocasiones para disminuir o detener alguna hemorragia importante. Y eso vamos a usar mucho lo que es en la urgencia, sobre todo, ¿sí? Que cuando viene un herido por arma blanca, arma de fuego, un paciente que se cortó, ya sea por cuchillo o en la casa, y comienza a sangrar, 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 sangre, 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 sangre. No, la primera cosa no tenemos que desesperarnos. Dos, lo que tenemos que hacer es siempre tratar de taponar esa herida, ¿sí? Con esta manera siempre se obtiene un tiempo necesario para que se realice
espasmo vascular reflejo y la coagulación. El taponamiento puede ser total o puede ser parcial, dependiendo de la magnitud de la herida y del campo quirúrgico, ¿sí? De ser total, el taponamiento es obvio que se suspende cualquier maniobra durante ese procedimiento. ¿Sí? Si vamos a taponar completamente, tenemos que suspender otras maniobras durante la cirugía. Podemos realizar también taponamiento selectivo o parcial, ¿sí? En caso de que podamos desecar el vaso sanguíneo por arriba y por abajo del lugar que está sangrando para luego controlar definitivamente este sangrado. En esta técnica requiere que se coloque gasa o compresa de forma ordenada cubriendo todos los huecos de la herida. ¿Sí? Podemos esperar por lo menos 5 minutos y luego comenzar a retirar capa por capa o gasa por gasa o compresa por compresa de forma suave, ¿sí? Y se tiene que dejar ya a pinzas hemostáticas a la derecha del campo operatorio para que el cirujano pueda tomar con rapidez una vez que he identificado el vaso, ¿sí? Podemos hacer entonces un taponamiento total de la herida, ¿sí? Y cuando estamos hablando de taponamiento es meter compresas o gasas por toda la herida. Sí, eso siempre de forma ordenada para ir sacando luego de forma también ordenada. Y luego yo siempre veo que viene, por ejemplo, el paciente en la urgencia y con una herida que está sangrando mucho. Lo que los muchachos, la gran mayoría de la gente hace es agarra y empieza a comprimir por arriba. Eso no va a resultar absolutamente nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque si comprimís solamente arriba, queda todo este espacio aquí libre y igual va a sangrar, ¿sí? Entonces está mal así hacer. Lo que tenemos que hacer es tenemos que meter gasa o compresa dentro de la herida, ¿sí? Dentro de la herida para que de tal forma quede para que de tal manera quede de esta forma. Y luego ir, una vez que esté toda la compresa o toda la gasa está en todo dentro ya de la herida, ahí recién nosotros vamos a empezar a comprimir por afuera o arriba de la herida, ¿sí? Bueno, puede ser entonces total o también puede ser parcial, ¿sí? Parcial en cirugía es cuando hablamos de un solo cuadrante, ¿está? Por ejemplo, cuando hay en este caso un traumatismo hepático, entonces le hacemos un taponamiento, un packing, metiendo compresa y dejando compresa en el lecho hepático para poder tratar de comprimir a estancar esa hemorragia. Entonces, o podemos hacer solamente por el hígado, por el vaso, o por cualquier vaso que está sangrando, o también puede ser de forma total cuando llenas por completo la cavidad abdominal con gas y compresa, ¿sí? Es obvio que eso se va a ir acompañado, si es parcial, se tiene que ir acompañado de una compresión local también, ¿sí? Para que pare de sangrar eso. Una vez que, sí, una vez que esté todo esto y vemos que el paciente está recuperando, entonces podemos ir retirando las compresas. Siempre se retira de a uno, ¿sí? Jamás vamos a estirar de golpe esas compresas y no vamos a sacar toda una vez, siempre sacamos uno a uno y tenemos que estar entre dos en la cirugía, sobre todo porque el ayudante va a ir instilando o ir regando esas compresas con suelo fisiológico tibio, ¿sí? Para ir desprendiendo lentamente las compresas una de otra. Cuando estamos en quirófano, cuando estamos sobre todo en quirófano y estamos con un paciente con un trauma cerrado de tórax, perdón, abdomen, y sobre todo constatamos que hay un hemoperitoneo, ¿sí? Jamás
en cirugía tenemos que aspirar esa sangre, ¿sí? No se aspira sangre. Hemoperitoneo no se aspira, gente. Por favor, les estoy diciendo eso, porque no te resulta. La primera maniobra que tenemos que hacer es tenemos que empaquetar o hacer el packing correspondiente durante todo, por todos los cuadrantes. Y generalmente empezamos de esta forma. Siempre empezamos primero por arriba, hemisferio superior. Primero taponamos todo lo que es hipocondrio izquierdo, hipocondrio derecho. Luego vamos a empezar a colocar en los parietocólicos derecha e izquierda. Luego vamos a poner también en el fondo el saco de Douglas. ¿Sí? Una vez que está lleno de compresa, ahí recién nosotros vamos a empezar a lavar y poder aspirar para poder ver dónde es lo que está sangrando realmente. ¿Está? Porque si es que entras en quirófano y con un hemoperitoneo y empezamos a aspirar, 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 mientras que no termine la sangre del paciente, eso no va a parar, si no va a poder comer nada. Por eso siempre primero, la primera cosa que hacemos es empaquetar toda la cavidad. Bueno, ponimiento digital momentáneo, indicado en casos de vasos superficiales, ¿sí? Se realiza con la mano izquierda, dejando la mano derecha para tomar la pinza el vaso con una pinza. Un ratito ya estoy con ustedes, gente, ¿sí? Unos 5 minutos.
Bueno, sí, en otras, aquí en otra clase, sí. El taponamiento digital momentáneo es cuando tenemos un vaso sangrando, ya sea arterial o venoso, mientras que no lo podemos identificar si correctamente, lo que hacemos es generalmente comprimimos el vaso, la zona donde está sangrando, agarramos, ponemos el dedo para taponar. ¿Sí? Eso se realiza siempre con la mano derecha, izquierda, la mano derecha. Lo que vamos a hacer es tomar una pinza. En caso de que sea en vasos profundos y que de repente no se puede identificar bien, lo que se hace es por el tacto, se va sintiendo, y sí, pues sintiendo, palpando dónde es lo que está sangrando y ahí vamos a comprimir, ¿sí? Generalmente eso se hace siempre por una superficie dura, ya sea apoyando por otro órgano o también por una superficie ósea. Eh, a la vez utilizamos el dedo, la mano izquierda, para, como guía para saber dónde es lo que está sangrando y para poder pinzar. Entonces, este taponamiento digital momentáneo. Podemos tener taponamiento dígito digital, compresión directa. Podemos hacer también esto por, por compresión antes del sangrado, ¿sí? Por encima del sangrado también se puede comprimir. Y lo que se hace es lo siguiente. Sí, una vez que conseguimos identificar el vaso, vamos a agarrar siempre una hemostática y vamos a tratar de pinzar la punta, ¿sí? Siempre se pinza de la punta. Pero si se pinza solamente así, es muy difícil después hacer la ligadura, porque generalmente eso se va a desgarrar. Entonces lo que se hace es, para no correr riesgo de que se desgarre el vaso, eh, para que no se desgarre el vaso, entonces lo que tenemos que agarrar es poner otra pinza por debajo para de forma horizontal, sí, para que podamos tener espacio para poder pasar nuestro hilo y hacer la ligadura. Eh, Ligadura y pinzamiento transitorio de los vasos. Todo está indicado o utilizado generalmente en procedimientos vasculares o cuando se va a disecar grandes territorios. En caso de una hemorragia, ¿sí? Debemos pinzarla los vasos que vamos a pinzar, tenemos que pinzarla, pero sin dañar su pared vascular. Hay varias formas de hacer esta ligadura, ¿sí? Ya pues, puede ser esto con una cinta, puede ser con pinza traumática o también puede ser con hilos de cross. Esto también, además, se puede hacer de forma transitoria o se puede hacer de forma transitoria o también se puede hacer para una ligadura definitiva. Y generalmente lo que se hace es se seca el vaso por encima y por debajo, ¿sí? Y se clampa. Generalmente cuando van a trabajar los vasculares, usan estas pinzas de bulldog, ¿sí? Entonces siempre es uno por arriba, otro por abajo para que evitar para que se evite que se haga una hemorragia, ahí, ¿sí? Otra alternativa también es, por ejemplo, hacer esta ligadura, estos hilos, ¿sí? De cross, son estas bandas que eh, podemos
implementar también cuando, por ejemplo, hay un trauma hepático y no estamos pudiendo contener esa hemorragia. Lo que se hace es la maniobra de Pringles, ¿sí? Por eso le puse vamos a ver, Pringles. La maniobra de Pringles es cuando es el pensamiento del pedículo hepático, ¿sí? En cuanto a la hemostasia definitiva, son todos los procedimientos que tienen la hemorragia en forma definitiva, ¿sí? En general implica la oclusión de un vaso lesionado, aunque en ocasiones en las cuales se debe mantener una circulación territorial vascular. Sí, estos podemos hacer de varias maneras, la hemostasia definitiva, ¿sí? Podemos usar, por ejemplo, los coagulantes de aplicación local. Un ejemplo sería el alcohol quemado, ¿sí? Propiedades coagulantes sobre la hemorragia capilar. Solo se utiliza este procedimiento en cirugía de otorrinolaringología para tratar el hecho cruento de la amidelectomía. Eh, la oxigenada se utiliza también para la hemostasia del sangrado capilar, generalmente en conjunto con la compresión de los tejidos vertido directamente sobre la herida o también puede ser embebido en gasa del taponamiento. Desintegra el eritrocito de la plaqueta proveyendo fibrinógeno para la coagulación. Esto es asociado siempre o podemos asociar con suero fisiológico tibio, que también va a favorecer la coagulación. Hemos además también trozos de músculo o de grasa para taponar brechas sangrantes, ¿sí? Cuando hay una brecha que está sangrando, en este caso, por ejemplo, un traumatismo hepático, él sabe que el hígado sangra fácil y sangra muchísimo, ¿sí? Entonces lo que podríamos hacer es agarrar un pedazo de epiplón, ¿sí? Y poner sobre esa brecha. Podríamos asegurar el epiplón con unos puntos hemostáticos, ¿sí? O también directamente así no podemos dejar. En- con eso hace que también haya una coagulación, ¿sí? Bueno, sumado a eso también podríamos usar los puntos hemostáticos, que son los puntos en capitones, ¿sí? Que son estos puntos que vamos a puntos más profundos que vamos a usar voy a decir, el equipo de macro, vamos a cortar así en trocitos y vamos a poner en el hilo para que quede más o menos de esta forma, ¿sí? Entonces es muy bueno esto para evitar la hemorragia. Para contener la hemorragia, ¿sí? Se usa mucho esto en las urgencias, sobre todo en esas heridas muy sangrantes, podríamos usar este tipo de procedimiento. Bueno, gente, pregunta hasta aquí.